Ya, entonces, ayer ya hablaba, ¿no es cierto? Yo le decía que un vector venía a ser, por ejemplo, dentro de una línea de acción, yo podría dibujar, yo qué sé, algo así, ¿no es cierto? A ver, también ahí. Y vamos a dibujar, yo qué sé, algo así, ¿no es cierto? Sobre la línea voy a dibujar algo. ¿Listo? Entonces, este algo, yo podría decirles que tiene un inicio en el punto A y tiene un final en el punto B. ¿Qué nomás tenía un vector? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nomás tenía un vector? Un vector Dirección. tenía dirección, ¿no es cierto? Entonces decíamos que esta línea de acción sobre el cual está el vector se llama dirección, ¿no es cierto? También, ¿qué otra cosa tenía el vector? Sentido. Sentido, ¿no es cierto? ¿Y cuál me daba el sentido? Daba la flechita, ¿no es cierto? Entonces esto sería el sentido. La dirección viene a ser la línea sobre la cual está el vector. Obviamente la línea casi no lo ponemos. El punto de inicio, punto final, ¿qué más necesito? Necesito también un número, un valor, un módulo, ¿no es cierto? Entonces alguien puede decir, bueno, yo puedo medir esto, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver si puedo sacar otro color. Yo puedo medir esto, lo que estoy haciendo ahorita, desde el punto A, puedo medir desde aquí y podría medir hasta el punto B. Entonces esto de aquí viene a ser, puede ser kilómetros, puede ser metros, puede ser un montón de unidades, ¿ya? Entonces esto de acá le vamos a llamar, si yo salgo del punto A al punto B, este vector se podría llamar el vector AB, ¿ya? Podría llamarse así. Entonces esta dimensión que vamos a tener aquí puede llamarse como el módulo del vector AB, ¿ya? Se puede poner así como que fuera un valor absoluto. Entonces acuérdense que esto de aquí se llama módulo, ¿ya? Se llama módulo. También lo llamamos dentro del álgebra lineal, lo llamamos norma del vector, ¿ya? Entonces, si ustedes en algún momento les dice eso, se refiere a la norma, ¿ya? ¿Cómo nomás pongo? Le puedo poner así, AB, así como lo acabo de poner. También sería lo mismo poner de esta forma, por ejemplo, AB y poner la señal de que este es un vector, solamente que de esta manera es un módulo, ¿ya? Y si a alguien se le ocurre poner así AB y no pone nada, también yo lo podría decir como módulo. Siempre y cuando yo les recomiendo de que traten de utilizar la que voy a poner en el centro, ¿ya? La que está aquí. Esta se podría decir como que la nomenclatura más conocida, o es la más correcta también. A, B y no ponerle la flechita arriba, o sea, está bien, pero más explícito, de mejor manera puesto, es tener así. A, B y una flechita arriba, ¿ya? A, B, de esta última parte, lo que está al final, no les recomiendo porque es bastante informal, entonces no hay que hacerlo de esa manera. Entonces, esta parte vimos ayer, ¿no es cierto? Hablábamos de vectores que tienen un sentido, que es la flechita, la dirección viene a ser la línea de acción sobre el cual está y tiene un módulo, ¿no es cierto? Ejemplo de vectores, ¿cuáles nomás teníamos? Por ejemplo, algunas variables como yo qué sé, la aceleración. Acuérdense ayer que yo también les decía que la aceleración viene a ser un vector, entonces la aceleración podría ponerle así. La aceleración es igual, y como es un vector, podría colocar de esta manera. 3 en i, yo que sé, menos 5 en J, y esta aceleración puede estar en metros sobre segundos al cuadrado. También puedo tener como otra variable la velocidad, que también es un vector. Entonces podría poner velocidad es igual a 10 en I, me estoy inventando ya, menos 7 en J, y esto también metros sobre segundos. Otra variable que podríamos tener como vector, la fuerza podríamos poner como F, e incluso no puedo poner dos dimensiones, podría poner así nada más, miren, la fuerza 5 en I, y esta fuerza está en newtons. Un poquito más adelante, por ejemplo, cuando hablemos de campo eléctrico, ¿no es cierto? Yo que sé, el campo eléctrico también es un vector, campo eléctrico, y podría poner así, campo eléctrico es igual a, se me ocurre, menos 15 en el sentido de la coordenada de la Z, ¿no es cierto? El K. Y campo eléctrico está definido como, ya puse mal, iba a poner column, pero puse la N. Ya, el campo eléctrico está sobre column, sobre metro. ¿Listo? Ya, ahí están algunos ejemplos, hay algunos otros más, yo sé que no son los únicos. Hasta acá, una pregunta. Si logran entender la letra, ¿no es cierto? Sí está bien, ¿no es cierto? O trato de mejorar un poquito más. Sí está bien. Ya. Yo creo que hay peores letras.
Ya, en PowerPoint me sale más bonito, pero ya. Acá yo tengo la chance de poner las gráficas, que es mejor. Y de esa forma quise utilizar esta herramienta, ¿ya? Hasta acá esto es lo que vimos ayer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es revisar de qué maneras yo puedo representar un vector. Entonces, vamos a poner aquí formas de representar un vector. Más abajito vamos a poner formas de representar un vector. Formas de representar un vector. Ustedes seguramente esto ya lo vieron dentro de lo que es el colegio. Seguramente ya les explicaron un poquito acerca de cómo yo puedo representar un vector, ¿cierto? Entonces, hay tres formas de representarlo. La primera son como coordenada rectangular, la otra es como coordenada polar y la otra es como coordenada geográfica. Entonces, yo puedo representar el vector de estas tres maneras y puedo también cambiarme de lado a lado. Puedo representarle en una ocasión como polar, después como rectangular y puedo hacer un montón de cosas. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a poner que hay tres maneras de representar esto. Entonces vamos a poner A, B y C, ¿ya? A un vector se le puede representar como las coordenadas llamadas coordenadas rectangulares, ¿ya? También aparte de las coordenadas rectangulares, yo los puedo representar como coordenadas polares. Ya les voy a decir cada uno de ellos. Coordenadas de tipo polar. Coordenadas polares. Y estas coordenadas rectangulares y polares, en menos ingenierías, hasta cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, van a estar trabajando esto. Cálculo vectorial también van a estar recibiendo esta parte. Ya siempre van a estar en coordenadas polares, rectangulares, cilíndricas, esféricas, también se trabaja. Pero ahorita vamos a nombrar las dos. Coordenadas rectangulares, polares, y las otras coordenadas eran las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas. Ya, ahí tenemos los tres tipos de coordenadas. Voy a poner ejemplos y después vamos a analizar cada uno de ellos, ¿ya? Las coordenadas rectangulares, por ejemplo, yo me invento un vector F, ¿ya? El vector F va a ser igual. Si me están hablando de coordenadas rectangulares, eso significa que yo voy a tener tanto su coordenado en las X como su coordenada en la Y. Entonces, un ejemplo sería ponerle de esta manera. Podríamos ponerle F es igual y podría poner aquí 5 en Y, 5 unidades en las X, menos 4 unidades en la J. Los signos no importa, ya ahorita yo acabo de poner cualquier signo, cualquier unidad. Y vamos a suponer que esta F no es fuerza, sino más bien yo que sé, representa una distancia, le puse en metros. En coordenadas polares vamos a poner el mismo vector. Obviamente ahorita yo me estoy inventando, ya no es que este vector sea equivalente el uno del otro, me estoy inventando. Digamos que acá el vector F en coordenadas polares tiene que ser representado de esta forma, tiene que ser representado por su módulo, voy a poner así, módulo o norma del vector, y tiene que también ser representado por un ángulo. Entonces vas a poner punto y coma, y aquí vas a poner un ángulo alfa a un ángulo teta, como quieras llamarle. ¿Listo? Entonces este ángulo de acá, un ángulo. ¿En qué unidades tiene que estar? Tiene que estar esto en grados. Esto en grados para que nosotros podamos trabajar. También se podría poner en radianes, pero no es común. Entonces podríamos poner el módulo y el ángulo. Ya más ratito les digo cómo hay que hacer esto. ¿Listo? En coordenadas geográficas es algo parecido. Vamos a poner el mismo vector F es igual. En coordenadas geográficas podríamos tener lo siguiente. Igual puedo tener un módulo del vector, aquí el módulo F o norma que se llama, punto y coma. Puedo salir desde el norte, puedo salir desde el sur, puedo llegar yo que sé al este o puedo llegar al oeste, y en esta partecita que acabé de dejar hay que poner un ángulo. Igual este ángulo tiene que estar en grados. ¿Listo? Entonces ahí voy a poner con una flechita hacia arriba que también tiene que estar en grados. ¿Listo? Entonces esto sería una forma de representar cada uno de los vectores de diferentes maneras. Vamos a hablar específicamente de las coordenadas rectangulares. Vamos a calcular el módulo. Les voy a explicar cómo hay que calcular algunas cosas. Después nos pasamos a las polares, después a las geográficas y seguimos avanzando. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner que vamos a hablar específicamente de las coordenadas rectangulares. ¿Listo? Entonces ahí incluso les puse de esta manera. Voy a ver si se puede resaltar. No, no se puede. Ahí estamos, para poderlos distinguir un poquito más abajo, ¿ya? Voy a seguir escribiendo hacia abajo todo esto.
¿ya? Entonces ahí vamos a poner coordenadas rectangulares. ¿Listo? Entonces, para explicar las coordenadas rectangulares, aquí me va a ayudar esta parte del OneNote que tiene la chance, ¿no es cierto?, de escribir esto. Y vamos a poner con color negro. Esperen un ratito, ya se quedó con el resultado. Ya, entonces esperen un ratito, se quedó con el valor del resaltador de ese rato. Ya, ahí estamos. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano o un sistema de referencia inercial o un sistema de marco inercial, como les decíamos ayer, ¿cierto? Y sobre este plano que acabé de dibujar, voy a colocar un vector y lo vamos a descomponer en sus componentes rectangulares, ¿cierto? Acuérdense que siempre en un plano cartesiano nos hace falta poner la X y también nos hace falta identificar la Y. Entonces ahí les acabé de poner. Dentro de este plano voy a dibujar un vector, se me ocurre. O sea, no quiere decir que siempre sea esto, se me ocurre sacar un vector y dibujarla de esta manera. Voy a dibujarle desde el centro y vamos a ponerle por acá, ¿ya? A ver, espera un ratito. Se borró. Espera un ratito, ¿ya? Tiene la chance de dibujarse con mayor precisión, pero no es tan sensible como en el PowerPoint. Bueno, ya me tocó dibujar a mano, ¿ya? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un vector. Aquí tengo el sistema XY y voy a suponer que el vector está por acá. Voy a hacer algo así. Ahí vamos a poner el vector. Este vector le voy a llamar que esto es el vector A. ¿Listo? Este vector A va a tener unas componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces vamos a colocarles de ellas, ¿no es cierto? Entonces al vector A lo que voy a hacer es dibujar su componente sobre el eje X y también voy a dibujar su componente sobre el eje Y. Entonces, de aquí, desde el centro hasta el punto de acá, yo voy a tener algo llamado A en X, ¿sí? O la componente del vector en X. Del otro lado también lo mismo. Si vamos a tener de esta forma, voy a salir desde el punto inicial y voy a llegar hasta este punto de acá y voy a tener el vector llamado la componente A en Y. ¿Listo? Entonces ahí tengo la descomposición de este vector. Entonces las coordenadas rectangulares lo que se refiere es que a este vector A yo lo puedo dibujar o lo puedo poner acá de esta forma. Puedo poner AX y como AX está sobre el eje X, entonces sería AX sobre el eje de las Y o el eje de las X. Después de esto yo también puedo sumarle o restarle, no importa, ya dependería de la coordenada en Y, ¿no es cierto? Entonces sería A en y yo podría ponerle acá J y supongamos que este vector A representa una velocidad, metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces la forma de entender y la forma de sacar un vector en coordenadas rectangulares sería identificar cuánto vale a X y cuánto vale a Y. Sí, que yo creo que ustedes seguramente sí saben cómo hacerlo. Sí saben cómo calcularle a X y a Y. Suponiendo que yo tengo, por ejemplo, el módulo del vector. Hagamos cuenta que yo tengo el módulo del vector. Tengo el módulo del vector A es igual a 5 metros por segundo. Y también tengo este ángulo de acá. Digamos que este ángulo es un ángulo teta. ¿Ya? Entonces, y teta vamos a decir que son 30 grados. Con estos dos datos que acabé de hacer, tanto el ángulo como el módulo, recuerden que el módulo viene a ser desde donde sale el vector hasta donde termina la flecha. O sea, sería estos 5 metros sobre segundo, sería si alguien mide desde aquí, acá, 5 metros sobre segundo. Esto sería 5. ¿Sí? O sea, la hipotenusa. Hasta ahí. ¿Sí saben cómo sacar las coordenadas a X y a Y? Seguramente sí saben. Sí, no. Confirmen. ¿Pueden o no pueden sacar esas coordenadas? Si yo les dejara ahí, calculen a X y calculen a Y. ¿Podrían? No. Hablen serio. Funciones trigonométricas. Funciones No, métricas, ¿no es cierto? Chuta, estamos más perdidos que Camarón y Jaguar Locro, creo. Hablen serio. No, no pueden, en serio, no pueden. No. Chuta, esta era la señorita del jardín antes de mandar al recreo sabía dar, pero ya, ni modo, toca enseñarles, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Aquí hay que trabajar con funciones trigonométricas, ¿ya?
sea, lo mínimo que tú debes tener es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿dónde está este triángulo rectángulo? Voy a dibujarlo acá. Voy a suponer que este punto de aquí es un punto, el acá es otro punto y acá está otro punto. Miren, aquí ya se formó el triángulo rectángulo. Entonces, aquí yo puedo poner el ángulo recto de esta parte. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere dibujarlo esto de mejor manera, déjenme ver si puedo dibujar bonito acá. Yo podría sacar esta partecita del triángulo aparte. Puedo decir que aquí tengo una línea, aquí tengo la otra. Y así poder ir formando el triángulo, ¿no es cierto? Yo puedo decir que aquí hay la otra línea y también puedo decir que de esta parte tengo el triángulo, ¿no es cierto? El mismo triángulo que estaba acá, solamente le cogí y le saqué afuera, ¿sí? Entonces, vamos a rayar acá. Aquí había un ángulo teta, vamos a poner un ángulo teta aquí. Si ayer era esta parte de acá, ¿no es cierto? Era de aquí, acá era Y. Entonces, esta partecita de acá es la misma parte que está de este lado. ¿Sí? Entonces esto sería AY. De la misma manera, esta parte que estaba X en el triángulo sería la parte inferior. Entonces, si nosotros queremos poner las dimensiones, esto vale a X y esto valdría a Y, ¿no es cierto? Ahí está acotado. Entonces, las funciones trigonométricas, las más facilitas, siempre seno, coseno y tangente. No hay para qué irnos a otras funciones más complicadas. Entonces, en este triángulo yo puedo decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo saco el seno del ángulo que me están dando? ¿A qué va a ser igual el seno? ¿Se acuerdan a qué es igual el seno? Lo opuesto sobre la hipotenusa. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ir el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que poner el cateto opuesto y acá dividirle sobre la hipotenusa, ¿sí? Esto es lo que esperaba que sí sabía. Ya, bueno, ahí estamos. Seno de teta es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces yo puedo reemplazar los datos. Digo, seno, ¿cuánto valía el ángulo que les puse? Vale 30, entonces pongo seno de 30 grados va a ser igual con una línea de fracción. Cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto en este triángulo para el ángulo teta? ¿Cuál es el opuesto al ángulo teta? ¿Cómo se llama ese? Aló. Dana, ¿cuál es el cateto opuesto en ese triángulo? Está con la mano en la pena. ¿Cuál es el cateto opuesto para ese triángulo que está ahí? Sería Y. Allí, ¿no es cierto? Acuérdense que el cateto opuesto es el que justo está enfrente del ángulo, miren, acá está enfrente. Entonces este se llama opuesto, entonces sería AY. Siempre será el AY, el opuesto, o cambiará. Para este triángulo siempre el opuesto será el AY o cambiará. Puede cambiar. Para este ángulo en específico, AY es el opuesto. Si cogiera el ángulo que está más arriba, entonces el opuesto sería el que está abajo. Entonces todo dependería cuál yo voy a poner. Entonces sería AY y la hipotenusa sería la distancia que está desde este punto hasta este punto de acá. Pero si ustedes se fijan, desde este punto de aquí hasta este punto de acá, es el módulo del vector. Entonces aquí vamos a poner el módulo del vector, ¿cierto? Ahí sería el módulo. Entonces la hipotenusa, ¿cómo identifico? Porque está enfrente del ángulo recto. Entonces, acá tengo el ángulo recto, incluso lo dibujé, está enfrente, eso se llama hipotenusa. Y la hipotenusa, esa sí no cambia. La hipotenusa no cambia con los ángulos que yo tenga, siempre va a ser eso. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos de esta manera. Entonces otra vez pongo más abajo, sería seno de 30, va a ser igual a Y, tendría que calcularle, ¿no es cierto? No sé cuánto vale. ¿Sí? Ahí yo pongo, a Y no sé cuánto vale. El módulo de A, ¿cuánto les puse? ¿Cuánto era el módulo? Era 5. ¿Cierto? Arriba le puse. Aquí les dije, tengo datos como el módulo 5 y el ángulo 30. Entonces el módulo valdría 5. Entonces, si de aquí tú despejas el AY, puedes decir que este 5 pasa al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría AY es igual a 5 seno de 30. Entonces eso pongan en sus calculadoras, aunque no está difícil, ¿no es cierto? Seno de 30 es un medio, por 5 les va a dar 2.5. ¿Ya? 2.5 tienen que dar. Sí, hasta ahí. Understand me? No yet. Yet. Confirmen hasta ahí. Sí, no. Ya, hasta ahí estamos, ¿listo? Entonces le subí la diapositiva nada más. Ya, entonces AY debería valer 2.5. ¿Cómo calcularía AX? ¿Volvería a utilizar el seno o qué función trigonométrica debería utilizar? Ya les digo, siempre seno, coseno, tangente. Ya utilicé el seno, entonces la otra sería utilizar el coseno. Entonces vamos a poner más abajo
voy a colocar, en cambio, coseno de ese mismo ángulo va a ser igual. Y vamos a poner a qué es igual el coseno. ¿A qué es igual el coseno? ¿Es cateto qué? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya, cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, en cristiano, si nosotros queremos poner esto ya más bonito, podríamos decir que el coseno del ángulo teta es igual. Voy a poner una línea de fracción y coseno, el cateto adyacente en este triángulo de aquí, si el AY se llama opuesto, el A de acá, el módulo, se llama hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? El que está abajo, el único que me sobra. Entonces, este cateto adyacente, ¿por qué se llama adyacente? Es porque está al lado. Siempre que ustedes escuchen esta palabra, adyacente es al lado del ángulo, está al ladito del ángulo. El único que está al lado del ángulo puede ser AX o el módulo, pero el módulo se llama hipotenusa, entonces no puede ser la de acá arriba. Entonces sería AX dividido para la hipotenusa, y la hipotenusa nunca cambia, la hipotenusa sería el módulo del vector A. Reemplazo los datos, quedaría coseno de 30, sería, ya que acabé de poner coseno de 0. Coseno de 30 va a ser igual, voy a poner una línea de fracción a X. ¿Cuánto vale a X? No sé. Esa es la coordenada que necesitaba sacar. A X no sé. ¿Cuánto vale el módulo? El módulo me daba por acá arriba, me decía que esto es 5, ¿cierto? Despejo a X, le paso este 5 al otro lado, entonces a X tiene que ser igual a 5 coseno de 30, ¿cierto? Entonces ustedes pongan sus calculadoras y si no, pues coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Y esto de acá, tanto a X y a Y tienen unidades. ¿Qué unidad tienen? La misma unidad que tenía el vector. Entonces, si por ejemplo el vector tenía en newtons, entonces las componentes también son en newtons. Entonces, AX vendría a ser, en este caso, metros por segundo, porque esa es la unidad que me estaban dando. Y el AY también debería ser metros por segundo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo pondría el vector? Podría ponerlo así. Podría decir, el vector A es igual a la coordenada AX en las Y, ¿cierto? Y también yo debería poner la coordenada AY, pero para las J, porque estamos trabajando en 2 dimensiones. Y esto tiene que estar en metros sobre segundos, ¿sí? Entonces, en este caso, ya puedo reemplazar los datos. Sería el vector A es igual. Recuerden que AX, AY siempre tiene signos, ¿cierto? Acuérdense que en un plano cartesiano, si yo tengo un sistema de referencia, aquí tengo un eje, por acá tengo el otro eje, ¿no es cierto? Y tengo un sistema coordenado X, Y. Se supone que todos los que estén en esta parte, ¿no es cierto? Hacia la derecha son positivos, hacia arriba, si están hacia arriba son positivos, si están hacia el lado izquierdo son negativos y si están hacia abajo también son negativos. ¿Sí? Entonces, de esos signos yo creo que sí. Entonces, AX de ley era positivo y AY también como está hacia arriba, está en el plano, en el primer cuadrante también, entonces también esto sería positivo. Entonces, AX reemplazo, AX vale 5 raíz de 3 sobre 2 y es positivo. Y más AY vale 2.5, 2.5 J y aquí sería la unidad metros sobre segundos. ¿Listo? Y aquí tenemos como que el resultado de tener ese vector que acabo de dibujar con esas condiciones, pero en coordenadas rectangulares. ¿Listo? Esto es a mano. Yo siempre les voy a recomendar que si ustedes no manejan la parte manual, ¿no es cierto?, de realizar un ejercicio, mejor no utilicen la calculadora. ¿Sí? Hay muchas veces que esto se puede poner en la calculadora y incluso ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Pero lo que les voy a decir es que si ustedes siempre están esperanzados en la calculadora, jamás de la vida van a aprender de dónde salió, cómo se hace, ¿cierto? Entonces aquí desglosé todo, les dice de esa manera. Más al rato les voy a decir una forma de acortar todo esto, ¿ya? Por ejemplo, el seno y el coseno, ahorita saben por qué era el seno, por qué el coseno. Pero yo puedo calcular esas componentes únicamente viendo el vector y sabiendo cuál es el coseno y cuál es el seno. Más rápido. ¿Listo? Pero eso tienen que aprender después de que ya sepan esta parte de acá. Entonces, les invito a por favor sacar su calculadora, la que tengan, ya. Me van a decir cuál es. Yo tengo esta. Esta viejita. Ya, no sé ustedes cuál tengan. A ver, déjenme ver qué cálculo tienen. O digan algo. ¿Qué cálculo tienen? Para mostrarles. A ver. Ya todos tienen una calculadora más buena que la mía. Ya. Entonces, con eso ya son ingenieros. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles la pantalla. Van a hacer esto.
Si ven mi escritorio, ¿no es cierto? Ahí dice deber, clase física, LTN1, lógica matemática, dice examen, guía didáctica. ¿Sí ven eso? Sí. No. Firme. Ahorita le estoy compartiendo en pantalla. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí. Ya, entonces, ahorita yo les voy a utilizar el cálculo que está acá. Van a hacer esto, ¿ya? ¿Qué datos nomás me estaba dando el ejercicio? ¿Se acuerdan qué datos nomás les puse para que puedan calcular? Acuérdense, ¿qué datos nomás era? Les daba dato de, el módulo, ¿no es cierto? Acuérdense que el vector se llamaba el vector A. Entonces, le llamé el vector A, pero como datos teníamos que el módulo de A era ¿cuánto? Era 5 metros por segundo, ¿sí? Y también tenía el otro dato, que era el ángulo. Podría poner el teta, puedo ponerle como alfa, puedo poner como beta, puedo ponerle como gamma, ya pueden acabarse todas las letras griegas, ¿ya? ¿Cuánto era el ángulo? 30 grados, ¿cierto? Hasta aquí he entendido lo que tenía como datos, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan hace rato que yo hablaba de coordenadas polares? ¿Se acuerdan hace rato que era una coordenada polar? ¿Cómo estaba representada una coordenada polar? Las coordenadas polares, por ejemplo, el vector debería estar así. El vector A es igual y podría tener el módulo del vector y podría tener punto y coma un ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso es una coordenada polar. Entonces, dentro de su calculadora van a buscar esto. Van a irse acá hay una teclita que le dice pol o rec. Entonces, aquí déjenme ver dónde está. Por acá abajo tengo yo. En este caso yo tengo acá. En esta otra cálculo que tengo acá media viejita, está por arriba, está por acá, está al lado de prender. ¿Ya? Entonces, acuérdense que esta notación de aquí era polar, ¿no es cierto? Esto que está acá era polar. Esta era la coordenada polar, ¿sí? Entonces, ahorita lo que me están dando datos es de la coordenada polar, ¿cierto? ¿Qué quiero que se transforme? ¿A qué quiero transformar? A rectangular. Entonces, vas a darle clic sobre la teclita que diga rec. Entonces, a mí en esta calculadora dice aplasta shift y aplasta esta partecita de acá. Yo quiero que la respuesta me dé la transformación a rectangular. ¿De qué quiero que me dé la transformación? Primero voy a poner el módulo 5 metros por segundo. Aquí no se ponen unidades. Acá hay una tecla que es la coma o el punto y coma también, ¿cierto? Vamos a poner aquí coma, ¿cierto? 5, coma, y vas a poner el ángulo. En este caso es 30. Obviamente ahorita tu calculadora debe estar programada para que recepte ángulos en grados, no en radianes. ¿Cómo sé eso, que está en grados, o cómo sé que está en radianes? Es porque acá arriba, en esta parte que dice la D, ¿no es cierto? D significa degree, está en inglés. Y después, si está en radianes, aquí te va a aparecer una R. ¿Ya? Entonces, cuando tú vayas a la universidad, si está en D o está en R, tienes que fijarte antes de un examen, porque muchas veces no se jala el examen por no tener cuadrado bien la calculadora. O hagan lo mismo que yo siempre hacía. Antes de un examen, cogía la calculadora y reseteaba a modo fábrica. El modo fábrica siempre está en grados, ¿sí? O ponía seno de 30. Si me daba 0,5, era porque sí estaba bien, ¿sí? Ya, listo. Le ponen acá igual. Le van a poner igual, ¿cierto? Y les va a dar los valores, ¿no es cierto? Aquí me da 4.33 en X. Acá aplastan las teclitas y me da 2.5, ¿no es cierto? 2.5 si sacamos en la Y, ¿se acuerdan? Que la coordenada Y era 2.5, pero acá me da 4.33 porque parece que esto está puesto en los decimales y no está con raíces y no está exacto, ¿cierto? Entonces déjenme ver si puedo cambiarle esto. ¿Cómo se cambiaba? ¿No? Quiero que me den fracciones, no me va a dar en fracciones. Bueno, ya no importa, ya. 4.33 la otra coordenada. ¿Listo? A mí me salió error. Error. Ponle Sí. coma, ¿ya? ¿Me puedes mostrar cómo le... A ver, Dana creo que era. Dana, deja ver qué pusiste. Deja ver, deja ver. ¿Qué pusiste en la calco? Chuta, estamos más ciegos que nada. Ponle más adelante. Sí se ve, no se ve. Ay, No, es que sí se ve ellos por ahí. Yo soy ciego. Parece que tu calco tiene algunas configuraciones adicionales. no sé. A mí me Ponle... dijeron que era bien universitaria y que como no tenían la normal, me daban esto. Ya. A ver, ¿qué le hacemos? ¿Cómo se llama tu calculadora? ¿Qué modelo es? Y está borrado todo. ¿Dónde se le ve el modelo? Arriba se está. Aquí miren la cálculo que estamos teniendo. Y dice natural, ven, dice qué. Ay, está borrado.
Déjame ver. Este emulador de calculadora tiene algunos modelos, por eso te preguntaba. FX. Bueno, aquí solo se ve lo que está en este. Ya, verás, vas a hacer lo siguiente. En el YouTube trata de ponerle. Es que te digo en el YouTube porque no conozco tu calculadora, dónde estarán esos datos. Pero en todas las Las calculadoras se puede W17. reiniciar. Toda calculadora se puede reiniciar a modo Ah, sí. fábrica. Por ejemplo, la de acá. Por ejemplo, yo pongo ship, clear, de ahí me dice qué quieres borrar, la memoria, las configuraciones o todo, le pones el 3, después dice la yes, él es el igual, y después aplasta la tecla AC, ¿ya? Ya está reiniciado de nuevo, a fábrica. Entonces es lo mismo, sí, por favor. Ya. Ya, allá dice que tal vez sea punto y coma y coma. Tú revísale ya, de acuerdo a tu calculadora, puede ser que la coma, tu calculadora no la tome y tome el punto y coma. Sí, eso también puede ser eso. Ya, eso dice que a Cristian también le pasa. En esta calculadora que está aquí es la coma. Hay otras que tienen el punto y coma. Aquí también, miren. Esto también ha tenido así mismo. Ha sido el punto y coma. Ya, pues eso es, ya, listo. Entonces, ahí ya te bota los valores. Y podemos hacer al revés también. Si tengo yo que sé las coordenadas rectangulares, le puedo pasar a polar. También se puede hacer eso, ¿sí? Pero traten de no hacerlo, ¿ya? Es un gran poder. Traten de no utilizarlo. ¿Listo? Ahí les enseñé cómo hay que hacer. ¿Listo? Ahí está de las coordenadas rectangulares. Vamos a las coordenadas polares. ¿Sí? Les voy a mostrar las coordenadas polares, que es prácticamente lo mismo. Son matemáticas, ¿no es cierto? No creo que tengan problema en eso. Además, ya bachilleres de la República, ¿qué va a ser justo? Que no podamos. A ver, vamos a poner acá. Un ratito nada más, ¿ya? Voy a borrar esto del Zoom. No. Entonces vamos a ver ahorita coordenadas polares. No tiene que ver nada con un oso ni nada por el estilo, pero vamos a ponerle acá. Dentro de la química también van a ver y van a decirles, ¿cómo se llama esto? Me van a hablar sobre moléculas polares y no polares. Voy a poner más abajo para que ustedes no se confundan con lo que está arriba. ¿Ya? Igual vamos a dibujar un plano cartesiano, así que me van ayudando por ahí también ustedes dibujando. Voy a seleccionar el de aquí, ¿ya? Que ha habido chance de poner un plano cartesiano medio alaja. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle así. Ya, muchachos, mil disculpas, acá también se cae el mundo. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un sistema X, Y, ahí tenemos, ¿cierto? Pero en este momento no voy a poner en el primer plano, o sea, no voy a poner el primer cuadrante. Acuérdense que estos se llaman cuadrantes, este es el primer cuadrante, el de acá se llama segundo cuadrante, el de acá se llama tercer cuadrante y el de acá se llama cuarto cuadrante. Todo lo que tenga o esté dentro de acá es primer cuadrante, todo lo que esté acá es segundo cuadrante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dibujar también un vector, pero ya no voy a poner en el primer cuadrante, sino voy a poner el segundo, tercero, cuarto, ya, para que vean también. Entonces, voy a suponer que, a ver cómo les hago para que no se hagan bolas.
Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto, ¿ya? Voy a poner por acá. Voy a llamarle este vector B. Listo, ahí está el vector B. ¿En qué cuadrante está? En tercer cuadrante. También dentro de este vector yo podría hacer lo siguiente. Puedo decir, bueno, este vector tiene una coordenada sobre el eje Y lo estoy proyectando, miren. Y también tiene una coordenada sobre el eje X. Entonces yo puedo decir también esta partecita de que de aquí a acá se va a llamar B en X, ¿no es cierto? Y de este punto hasta este punto que está acá abajo se llama B en Y. Les pregunto, B en X y B en Y, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tienen los dos? B en X y B en Y. Negativos, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque está hacia abajo y el otro está hacia la izquierda. Entonces, son negativos. ¿Listo? Entonces, vamos a poner las coordenadas polares. De primera mano, primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para tener coordenadas polares, hace ratito yo les dije lo siguiente, que un vector, por ejemplo, el vector B que ahorita estamos dibujando, el vector B tiene que ser igual a tener un módulo, ¿cierto? El módulo del vector, punto y coma, tengo que tener un ángulo, ¿sí? Entonces el ángulo lo voy a llamar ahorita teta, ¿no es cierto? Entonces este ángulo teta, ¿de dónde tiene que salir? Aquí les voy a decir. Este ángulo tiene que salir desde, cojamos otro color por acá, tiene que salir desde el eje X, ¿sí? Tiene que salir desde el eje X ese ángulo que me está pidiendo. Entonces puedo hacer lo siguiente, verán. Puedo hacer lo siguiente, puedo salir así y puedo irme de esta manera, ¿no es cierto? Esta sería una forma de hacerlo, ¿sí? Podríamos tomar este ángulo de aquí, yo le voy a llamar, este ángulo voy a llamarle teta, ¿ya? Alguien puede decir, no, es que ese ángulo teta como que es el camino más largo. ¿Por qué no tomamos otro camino que a la final sea lo mismo? Entonces puedo hacer esto. Puedo del mismo eje X positivo, puedo salir, pero puedo llegar también al vector por este otro lado. Y este ángulo le vamos a llamar el ángulo alfa. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? Que el uno está girando en sentido antihorario y el otro está girando en sentido horario. Entonces vamos a acordarnos lo siguiente. Si el ángulo está girando en este sentido, o sea, sentido antihorario, entonces los ángulos tienen que ser positivos. En cambio, si estamos al revés, si estamos girando en sentido horario, entonces el ángulo tiene que ser negativo. No solamente para la física, sino para la trigonometría, la geometría también funciona de esa manera. Si un ángulo está girando en sentido antihorario es positivo y si está girando en sentido horario, en cambio es negativo, perdón. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué signo tendrá el ángulo teta? No todos a la vez. ¿Qué signo tendrá el ángulo teta? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Porque está en sentido antihorario. ¿Saben lo que es antihorario, cierto? Contra las más sencillas del reloj. Positivo. ¿Y qué ángulo tiene? Bueno, ¿qué valor positivo o negativo tendría el que está más abajo? El alfa. Negativo, ¿no es cierto? Porque está en sentido horario, está girando. Bueno, no sé si ustedes vean lo mismo, tal vez esté en modo espejo, está así, en el sentido de las agujas del reloj, ¿cierto? Sí. Entonces, yo puedo poner al vector en forma polar con cualquiera de esos dos ángulos. Sí, cualquiera de las dos me va a dar exactamente lo mismo. Sí, entonces vamos a suponer, recuerden que si yo paso el primer cuadrante son 90 grados. Si paso dos cuadrantes son 180 grados. Pero como está en el tercer cuadrante, está casi por la mitad, vamos a hacer cuenta que tiene 210 grados. Ya, más o menos 210 grados estaría en el tercer cuadrante. Recuerden que aquí es 0 grados, por acá es, 90 grados, por acá es 180 grados y por acá sería 270 grados y acá sería 360, ¿cierto? Entonces, como está en el tercer cuadrante, no sé específicamente cuánto, pero me voy a inventar, ¿ya? Voy a decir que el ángulo teta, para mí en este caso, es igual a 210 grados. Les pregunto, ¿cuánto vale el ángulo alfa? Si teta vale 210, ¿cuánto vale el ángulo alfa? $150. ¿Cuánto? 150. ¿150? Sí, 150. Ya, entonces, ¿por qué vale 150? Porque recuerden que darme una vuelta entera es un 360 grados. O sea, todo es 360 grados. Lo que está en celeste vale el ángulo teta y el ángulo teta esto vale 210.
Entonces, lo que tendría que hacer es saber cuánto tengo desde este punto a este punto para cumplir los 360. Entonces, el ángulo alfa sería 360 menos los 210 grados que ya tenía acá, al otro lado. Y esto debería ser igual a 150, ¿no es cierto? El 210 es positivo y el ángulo de 150 debería ser negativo. ¿Listo? Voy a suponer algo más. Supongamos que el módulo de este vector es igual, se me ocurre, es igual a 3 newtons. ¿Ya? Digamos que esto es fuerza. Entonces ya puedo armar el vector en coordenadas polares. Entonces yo puedo decir el vector B era igual a poner el módulo del vector, que en este caso son las 3, ¿no es cierto? Son 3 aquí, 3 newtons, punto y coma, y tengo que poner un ángulo, ¿no es cierto? Entonces aquí tú decides, ¿quieres el ángulo teta o quieres el ángulo alfa? Si utilizas el ángulo teta, entonces sería 210 grados y tiene que ser positivos. En cambio, el mismo vector, tú puedes ponerlo de esta manera, puedes poner 3 newtons, hasta ahí todo igual, pero podrías poner el ángulo contrario, el ángulo más pequeño que está acá. Pero ese ángulo más pequeño tiene que ser negativo porque estás en sentido horario, ¿no es cierto? Lo tomaste en sentido horario. Sería menos 150 grados. Poner la una o poner la otra es exactamente lo mismo. No hay ningún problema entre las dos. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, de esta manera, hay dos maneras de ponerlo, hay dos formas de representarlo, incluso en las calculadoras un poquito más viejitas como las de acá. Muchas veces a nosotros de aquí nos daba el resultado con ángulo negativo. ¿Cómo hacía para que salga el ángulo positivo? Ponía igual más 360 y automáticamente la calculadora nos entendía y nos sacaba el ángulo del otro lado, ¿cierto? El ángulo que en este caso se llama, no se llama ni suplementario ni complementario, pero el ángulo restante le podríamos llamar. ¿Listo? Eso, chicos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ahorita yo le puse esto, ¿no es cierto? Ahora me pueden dar varias condiciones. ¿Qué tal si el ejercicio no me daba el ángulo y no me daba el módulo? Entonces tendré que calcular el ángulo, tendré que calcular el módulo y tendré que hacer algunas cosas en particular. ¿Listo? Más al ratito vamos a hacer toda esa parte matemática que es necesaria. Pero lo importante es esta parte que acabé de decir. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Ya, es lo más básico. ¿Listo? Me quedó medio muñeco ese gráfico de ahí, pero gracias a OneNote. En el PowerPoint no puedo dibujar planos cartesianos. Ya, entonces vamos a la siguiente parte. Vamos a hablar sobre las coordenadas geográficas. Ya, las geográficas son parecidas a las polares, solamente que vamos a ver un norte, un sur, un este y un oeste, ¿no? ¿Listo? Pero es exactamente lo mismo, entonces no se asusten. Las coordenadas geográficas es lo mismo. Dentro de la física se utiliza bastante, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte de, yo qué sé, de la parte de la fuerza aérea, de la parte de los buques y todo eso, es necesario trabajar con esos dos tipos de coordenadas, porque eso nos va a ayudar a geolocalizarnos en qué parte del mar o en qué parte del espacio aéreo nos encontramos. Entonces es súper importante. ¿Listo? Hasta para, por ejemplo, irnos a navegar, tenemos que saber esto, de ley. Teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, a pesar de que es súper sencillito, es bastante importante. Incluso para trazar la ruta de los aviones, también se necesita esto. ¿Sí? A ver, vamos a dibujar otro plano cartesiano. A ver cómo nos queda bonito. Ahí está, ¿listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí el eje Y y aquí el eje X. ¿Listo? Entonces vamos a dibujarle también un vector que no esté específicamente en el primer cuadrante, porque muchas veces siempre ponemos el primero y como que nos acostumbramos a solamente tener los dos positivos. Vamos a ponerle así. Ahí están los 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo que es la navegación y todo eso, yo les decía que es importante tener coordenadas geográficas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un X y un Y y también tenemos un norte, acá tenemos un sur, por acá está el este y por acá está el oeste. Sí, como que fuera una brújula. Vamos a dibujar un vector, entonces se me ocurre dibujar un vector que este sea algo así. Vamos a dibujarle en el segundo cuadrante. En el tercero ya dibujé, en el segundo vamos a dibujar. Algo así, ¿ya? No me salió tan bonito, pero algo así está. Vamos a ver si con una línea me sale
Chévere, si coge la línea aquí. No, me va a tomar la línea más arribita. Más o menos, ya ahí me tocó dejarle así. ¿Listo? De este lado así como que rayar con esta tablet es media grave. Algún rato quizás nos auspicien un iPad Pro o alguna cosa. Para el éxito. Ya, vamos a llamarle este C. ¿Listo? Este es del vector C. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba para una coordenada geográfica? Acuérdense que en este momento se llama C y la coordenada geográfica necesitaba su módulo, obviamente, y también necesitaba salir del norte, salir del sur. Una de las dos se sale. Voy a tener un ángulo acá que tengo que poner y obviamente voy a tener que poner el este u el oeste, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que lo que va aquí va a ser un ángulo. Esto un ángulo norte-sur, puede salir del norte, del sur, esto quiere decir, y podemos tener esto o la parte del oeste, ¿no es cierto? Entonces, ahorita le voy a complicar un poquito, ¿ya? Voy a suponer, voy a complicar un poco esto, para que no esté tan facilito, sino voy a complicar esto y voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer de que las coordenadas del vector C son las siguientes. La coordenada CX va a ser igual a 3 y la coordenada CY, ya que va a estar acá, CY va a ser igual a 7, vamos, pongamos, ¿listo? 7 y 3. Obviamente este 3 de acá, como está al lado contrario, tiene que ser negativo. Y este CY es positivo. Pero eso se pone cuando ya estamos más allá, ¿no es cierto? Acá tiene 3 unidades y se acabó. Es lo que quiero decir. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a calcular todo lo necesario para ponerlo en coordenadas geográficas. Primero necesito el módulo, ¿no es cierto? O también llamado norma. Entonces, acuérdense que este es el módulo del vector o en álgebra lineal se llama la norma del vector, ¿ya? Acuérdense eso. Ya cuando hablen un poquito más de esta parte de la matemática ya no se llama módulo, ya no se llama producto punto, se llama producto interno. O ya no se llama producto vectorial, sino se llama suma vectorial. ¿Listo? Pero ya más adelante en álgebra lineal van a ver eso. Entonces, ¿qué más les puedo decir? ¿Cómo calculamos el módulo? Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Siempre hay que partir de triángulos rectángulos. En este caso, el triángulo rectángulo sería el de aquí, que les voy a rayar. Esto sería el triángulo rectángulo, ¿cierto? O alguien puede tomar el triángulo de arriba, también es exactamente el mismo, solamente que es la otra mitad. Entonces, vamos a dibujar ese triángulo, voy a ver si dibujo acá aparte, vamos a poner esto, y después vamos a poner algo así, más o menos, y vamos a tener algo así, ¿no es cierto? No está a escala, pero se intenta hacer lo mejor que se pueda. Ya, ahí está el ángulo recto. Es exactamente el mismo triángulo que está rayado acá, solamente que le saqué aparte. Entonces, podríamos tomar los valores. CY es todo esto, pero CY también es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, CY vale 7, ¿no es cierto? Aquí vale 7. CX vale 3, ¿no es cierto? Entonces, de aquí a acá vale 3, aunque en la escala no parezca, ¿no es cierto? Porque la escala pareciera que el 3 es mayor que el 7, pero así está, no está escala. Entonces, ¿qué es lo que necesito calcular? El módulo. Y el módulo es toda esta parte en donde está el vector. Sería esta partecita de acá, sería el módulo del vector, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el módulo? El módulo es igual, ¿cómo calculo esta parte de acá? Ustedes que son maestros en matemática, ¿cómo calculo eso? Facilito está. ¿Qué aplico? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, acá me decía que la hipotenusa, acuérdense que esto se llama hipotenusa. Estoy dándoles desde cero, ya haciendo cuenta que no mismo. Esto se llama hipotenusa. ¿Ya? Esto es hipotenusa porque está enfrente del ángulo recto. Esto es un cateto y el de acá también se llama cateto. ¿Sí? Entonces, la regla es, no es de eso que saben poner, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué tal si cambian de letra? Ya no puede, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense de esto, es mejor decir que es la hipotenusa elevado al cuadrado, porque la hipotenusa siempre será la hipotenusa, entonces puede cambiar, elevado un cateto al cuadrado más elevado el otro cateto al cuadrado. Obviamente en la suma tenemos la propiedad conmutativa, ¿no es cierto? Podemos ponerla al revés, no hay ningún problema. Entonces la hipotenusa en este caso se llama el módulo del vector c elevado al cuadrado va a ser igual. Y los catetos al cuadrado, entonces sería 7 al cuadrado y el otro sería 3 al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes acá quieren despejar el módulo, automáticamente deberían sacar una raíz de este lado
y deberían sacar la raíz de este otro lado, ¿cierto? Esto de acá es despeje, no creo que tengamos que profundizar ahí, pero el módulo sería igual a la raíz cuadrada de todo esto. Entonces nos van a ayudar, ¿ya? Aquí sí ya es válido la calculadora. Muchas veces uno cuando da clase del examen transformar quiere hacerle todo sin calculadora. ¿Es por qué? Porque algunas veces ya me acostumbro a hacer sin eso. Pero ahorita sí es válido utilizar la calculadora. Sería raíz de 58. Y esto sería, ¿qué unidades le ponemos? Pongámosle que también es velocidad, ya, metros sobre segundos. Estamos navegando, estamos con raíz de 58 metros por segundo. ¿Listo? Hasta acá. Otra cosa, lo más importante dentro de la física y la matemática también es que tú tengas exactitud en lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, si a ti te salió raíz de 58, te salió 7.62, 5, 7 y bla, 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 no pongas ese valor. Trata de siempre dejarlo en raíces, dejarlo en fracciones, no dejarlo en números decimales, ¿ya? A menos que sí te pidan decimales, al menos que ya no se pueda hacer, ahí sí dejas en decimales. Pero por lo general no hagas eso, porque muchas veces perdemos exactitud en los cálculos que estamos haciendo. Obviamente ahorita exactitud que me salga 7.1 y ahora me salga 7.3 no es nada, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si estamos, yo qué sé, diseñando algo? Estamos diseñando un sistema de control o alguna cosa por el estilo, ahí todos los decimales cuentan. Y puede ser que un decimal llegue a tener un error del 20%, 30%, entonces ahí sí es peligroso esa parte, ¿cierto? Entonces ahí sería el módulo, se calcularía así. Algo también que dentro de los libros te ponen, ¿sabe? Decir, el módulo del vector es igual a tener la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. Esto también se debe poner en un libro, ¿ya? Sí, que es lo mismo. O sea, ¿de dónde salió esto? Del teorema de Pitágoras. Por eso necesito que ustedes entiendan de dónde sale. Si no es un vector en 2 dimensiones, no es en el plano, sino es en el espacio, va a tener 3 coordenadas. ¿Cómo calculo eso? La coordenada del vector c al cuadrado más la coordenada del vector la coordenada del y al cuadrado y la coordenada z también elevado al cuadrado, ¿cierto? Así se calcula. Es como un teorema de Pitágoras, pero en 3D, ¿sí? Por si acaso. Ya, pues entonces tenemos la primera parte. Tenemos esta partecita de acá que yo puedo decir, bueno, acá abajo vamos a ponerle ya, súper abajo. Vamos a poner el vector c va a ser igual. El módulo ya conseguí, en este caso el módulo valía raíz de 58. Este módulo está en metros por segundo, punto y coma, y aquí sí viene lo bueno, ¿cierto? Dice norte o sur. ¿Cuál es la recomendación para coordenadas geográficas? Siempre tienes que salir del lugar en donde estés más cerca al vector. Puede ser el norte o puede ser el sur. Les pregunto, ¿cuál es el lugar más cercano, el norte o el sur para este vector? Que depende del vector. Para el de aquí, ¿cuál está más cerca, el norte o el sur? Norte. El norte, ¿no es cierto? Entonces aquí sería norte, ¿cierto? Aquí sería norte. ¿Hacia dónde me estoy moviendo? Miren que si salgo del norte es algo así, miren. Norte y tengo que llegar al vector, ¿cierto? Este sería el camino, el más cercano. Obviamente alguien puede decir desde el sur, pero eso no querés. Desde el norte estoy saliendo y hacia dónde me estoy yendo. Hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, ¿hacia dónde me estoy yendo? Desde el norte saco un vector, un ángulo y hacia dónde me estoy yendo, hacia el oeste. Entonces aquí yo tengo que poner un ángulo y tengo que decir, bueno, esto ha sido hacia el oeste. ¿Sí? Así se hace. Siempre el lugar más corto y hacia dónde te estás yendo. Por eso digo, puede ser norte, sur, puede ser este u oeste. Entonces ahí tendríamos que poner eso. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular este ángulo. ¿Sí o no? Alguien va a decir, bueno, chuta, y ahora el ángulo me ha faltado, no me han dado el ángulo, ¿qué hago? Hay que calcular, ¿cierto? ¿Cómo calculo el ángulo? Alguien puede hacer esto, ¿cierto? Como me pide este ángulo que está acá, vamos a nombrarle que este ángulo se llama alfa, ¿sí? Entonces aquí sería norte, alfa grados, oeste, ¿no es cierto? Porque es el ángulo que tengo acá. Es del norte hacia el ángulo, bueno, hacia el vector, ¿cuál es el ángulo? Sería el de acá. Pero este ángulo de aquí yo no puedo graficarle en el triángulo, ¿no es cierto? Sería el triángulo que estaba más arriba. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo optar por calcular este ángulo que está aquí y obviamente en este cuadrante es 90 grados el total. Si ya calculo lo de abajo, entonces puedo calcular el ángulo que está arriba, haciéndolo, restándolo de 90. Entonces, ángulo de aquí le vamos a llamar que este es ángulo teta y este ángulo teta de aquí es el mismo ángulo teta que está acá. ¿Sí o qué? Es el mismo ángulo teta que está en el triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de utilizar una función trigonométrica que me ayude a calcular este ángulo.
¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa función trigonométrica? Podríamos optar por sacar el seno, por sacar el coseno, por sacar la tangente, la cosecante, la que sea, ¿ya? Pueden hacer esto, puedes decir, bueno, yo quiero calcular el ángulo y puedo calcular con el seno. ¿Ya? Cualquier función trigonométrica les va a dar lo mismo. Seno del ángulo teta. ¿Qué es igual el seno? El seno es igual al cateto opuesto, eso ya lo dijimos hace rato, dividido para el cateto adyacente. El adyacente es la tangente, dividido para la hipotenusa. ¿Listo? Este es el seno. Entonces reemplazo los valores. Sería seno del ángulo que no sé, ¿cierto? Que estoy calculando es igual. Línea de fracción, cateto opuesto. ¿Cuál era el cateto opuesto? El que estaba justo enfrente. Entonces de teta hasta aquí, el que está enfrente se llama 7. Y la hipotenusa es lo que acabé de calcular hace rato, ¿no es cierto? Era raíz de 58. Miren que aquí yo no pongo decimales, sino pongo siempre los números exactos. Sería 7 dividido por raíz de 58. ¿Cómo despejo esto? Hay una manera en la matemática que dice, pon el seno de aquí y ponle seno al otro lado, seno a la menos 1 al otro lado. Pero al final, o sea, una manera de decir, ¿no es cierto? Una manera de hacer es que este seno está estorbando aquí, le paso al otro lado. En realidad no es específicamente hablado de manera correcta hacer eso, pero funciona, ¿no es cierto? Podemos poner aquí que el teta es igual, seno pasa al otro lado y pasa como el seno a la menos 1 de 7 dividido para raíz de 58. ¿Listo? Si no encuentran así dentro de un libro, también puedes encontrar lo siguiente. Pueden encontrar que teta es igual al arco seno de 7 dividido para raíz de 58. ¿Listo? Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿ya? Arco seno que seno a la menos 1 es lo mismo. Pongan sus calculadoras de eso. ¿Dónde encuentras esa teclita? Seguramente por ahí en tu calculadora hay algo que dice seno a la menos 1. Yo también voy a sacar mi cálculo. Aquí vamos a estar acá. Y vamos a poner seno a la menos 1, ¿cierto? Aquí sería shift, seno a la menos 1. Voy a poner la línea de fracción. Miren que aquí la línea de fracción es súper bacana de ponerle de esta manera. Y voy a poner 7 dividido para la raíz de 58, ¿cierto? Acuérdense que siempre su cálculo debe estar en grados, no en radianes. Y aquí, ahí le puedes ya poner enter, ¿ya? No es necesario que le pongas el paréntesis. Puedes ponerle enter, siempre ya funciona. ¿Listo? Entonces sería 66.80 grados. Acuérdense que esto estamos trabajando en grados. Ya se me perdió cuánto era, 66.80, 66.8. 66.8 grados. ¿Listo? Pero estos 66.8 era este espacio que estaba acá, ¿no es cierto? Era este pedacito de acá. Y este ángulo no necesitaba el que estaba arriba. Entonces, ¿qué hago? Si todo este cuadrante, todo el segundo cuadrante vale 90 grados entre salir de aquí y llegar a este punto de acá, si ya tengo acá que es 66.8, ¿cuánto vale alfa? Entonces, alfa es igual a tener 90 grados, que es el cuadrante, menos el ángulo teta. Estoy haciendo todo paso por paso, ¿ya? 90 menos 66.8. Es igual. Entonces, puedes poner tu cálculo. Dices, yo quiero borrar esto, pongo 90, ¿no es cierto? Y le voy a restar menos el valor anterior. Igual, 23.198, ¿no es cierto? 23.198 y puedo también aproximarle si quieres por ahí. Listo, entonces este sería el ángulo. Entonces acá le pones ya el valor de C, pones así, C es igual, puedes poner raíz de 58 metros sobre segundos, punto y coma, salía desde el norte. ¿Qué ángulo salía del norte? 23.19 o .2 o como quieras ponerle, 19.8 grados hacia el oeste. Y esto de acá es una coordenada geográfica. ¿Listo? Ahora, ahorita yo acabé de complicarlo porque en realidad no hice hace rato como en polares, ¿no es cierto? En la polar, yo les puse el ángulo y les puse el módulo, entonces ya qué chiste, ¿no? Ya estaba todo. En cambio, el de aquí, traté de no darte los ángulos y no darte el módulo para que a propósito debamos calcular. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta de lo que acabé de hacer? ¿Ya? A ver, muchachos, confirmen. ¿Está aquí todo bien? Esto es lo básico, ¿ya? Esto es súper, súper básico. A ver, vamos a hacer unos ejercicios para mejorar esta parte. Vamos a hacer una parte de... ¿Puedo pasar?
Yo sé que ustedes ahí igual ya les voy a compartir esto. Los van a tener ahí a la mano para cada uno de ustedes. Pero si todavía están copiando o estaban copiando, les puedo esperar, ¿ya? Y de poquito en poquito ya va saliendo mejor la letra, ¿ya? Ya me está saliendo medio bacano esta cosa. ¿Listo? A ver, vamos a la siguiente parte. Hablamos de vectores, coordenadas polares, rectangulares y geográficas. Ya voy a hacer un ejercicio. Y este ejercicio les va a ayudar para mejorar ciertas cositas nada más. Y después, obviamente, habrá unos ejercicios en donde ya tengamos que aplicar todo esto. Sí, entonces vamos a poner acá unos ejercicios. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a suponer que me dan un vector. Voy a dibujarle incluso. Voy a poner acá una forma. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esto. Y vamos a utilizar el cuarto cuadrante porque el cuarto cuadrante no empleamos, no dijimos nada, ¿cierto? Entonces esto sería la X. Esto sería la Y. Acuérdense esto también, ya esto es un poquito de afinidad. Siempre la flechita que nosotros pongamos siempre va al eje positivo. Entonces por eso es de este eje positivo. No pondrán así, no pondrán flecha acá y flecha acá. Esto de aquí está mal, así no se hace. ¿Ya? Se nos van a reír en Harvard cuando pongamos de este lado y de este lado. Siempre se ponen de un lado. ¿Listo? Eso significa que es el eje positivo. ¿Por qué significa eso? Porque puedo yo rotar a este eje. Le puedo coger y rotar 45, 30, lo que sea. ¿Listo? Entonces, acá vamos a dibujar un vector y el vector a propósito le voy a poner en el cuarto cuadrante. Entonces voy a dibujarle por aquí, le voy a dibujar. Ahí estaría el vector. Y este vector le vamos a llamar el vector D. El vector D, ¿de qué va a ser? El vector D va a ser de campo eléctrico, ¿ya? Va a tener las unidades coulomb sobre metro. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que es de campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos nomás les daré? Vamos a ver si haciendo la proyección se me ocurre algo. Pongamos que en la proyección tenemos esto, aquí está el vector D y hay una proyección sobre el eje X. Y también hay una proyección sobre el eje Y. Puedo sacar de aquí hasta este punto de acá, se llama la componente en X. De aquí hasta el punto de acá se llama la componente en Y. Esto ya ahí pueden ver los signos. De X es positivo, de Y es negativo. ¿Sí? Entonces voy a darles un ángulo y les voy a pedir que hagan todo el resto. A ver, aquí vamos a suponer que este ángulo de aquí vale 45 grados. ¿Listo? Este ángulo de ahí vale 45. Y también les voy a decir que de X vale 6 coulomb sobre metro. Ya, obviamente las unidades, como les dije, la unidad del valor de acá de dx es la misma del vector, por eso también puse unidades. Listo. Con estos dos valores que están acá, necesito que por favor el vector D se represente de las tres maneras. Quiero que este vector D lo representen como coordenada de tipo rectangular. También quiero que a esto le representen como coordenada de tipo polar. Y también necesito que lo representen como coordenada de tipo geográfico. Geográfica, como se llama. ¿Ya? En coordenadas geográficas. ¿Listo? Ya. A ver, les voy a dar, ahorita es 3:15. Les voy a dar 5 minutitos, ¿ya? Intenten hacerlo, no hay ningún problema, intenten hacerlo. Yo sé que si todavía no estás acostumbrado a esto, hay que empezar a practicar. ¿Y cómo empiezo a practicar? Obviamente resolviendo ejercicios. ¿Sí? Entonces ya más arribita hice así algunas cosas. Ahorita necesito que le pongan también de su parte e intenten resolverlo. Voy a bajar todo esto para que medio quede lo de arriba también. Ya, ahí está. ¿Listo? Entonces, a ver, por favor, vamos a esperarles unos 5 minutitos. Y más al rato regreso, ¿ya? En las cámaras, hijos de Dios. Solamente Cristian ahí, el resto. Queda dormido ya. No, en serio. Ya, ahí tenemos. Les voy a esperar un rato nada más. ¿Listo? Voy a apagar mi audio y más al rato conversamos qué tal les fue.
Ya, muchachos, ¿lo lograron? Sí, no. A ver, les pregunto a Mateo Chancusi. ¿Lo logramos? Ya tienen la respuesta de cómo sería en coordenada rectangular y cómo sería en polar. Listen, aún no listen, estoy todavía, ¿sí? Ya. Evelyn. Ya tenemos los resultados. Estoy un poco confundida. Vamos a practicar, ¿ya? A ver, muchachos, bueno, les quería que ustedes me digan los resultados, pero no importa, ya voy a hacer cuenta como que esto fue un sueño. Nunca les pedí que resuelvan, ya. Vamos a hacer esto, vamos a trabajar para que obviamente ustedes puedan mejorar en esta parte. Entonces, lo que acabé de hacer es únicamente saqué el triángulo que estaba aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué saco el triángulo? Porque yo tengo la coordenada en la X, pero no tengo la Y. ¿Sí? Entonces necesito resolver alguna cosa, hacer alguna parte para nosotros poder resolver este ejercicio. ¿Sí? Entonces saqué este triángulo que está aquí, miren, está aquí. Lo saqué acá afuera, ya, para que se vea mejor, nada más. Alguien también podría hacer lo siguiente, podría sacar el triángulo que está abajo, pero es exactamente el mismo. Recuerden que aquí se forma un rectángulo y el triángulo que está arriba es el mismo triángulo que está abajo, solamente que está dado la vuelta. ¿Sí? Entonces, si alguien me dice, y si trabajo con el de abajo, también se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces vamos a poner acá los valores. Esto de aquí es 45 grados. ¿Listo? Lo de acá se llama dx y dx vale 6. Dx tiene un valor de 6. ¿Qué más tenemos? No tengo nada más, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué sé que con estos dos datos que les di ya pueden resolver? Acuérdense que yo siempre que tengo un triángulo, no solamente rectángulo, cualquier triángulo, esto en geometría seguramente lo ven, cualquier triángulo se resuelve con al menos 3 datos. Puede ser el triángulo más feo del universo, puede ser este triángulo de acá. Si tiene 3 datos, tiene 30, este de acá vale 20 y esto vale 7. ¿Ya? Entonces, 3 datos, el triángulo ya es solucionable, ¿no es cierto? Se lo puedo solucionar. Entonces, acá también este triángulo que acabé de poner o el que acabamos de dibujar, sí se puede resolver porque tiene 3 datos. ¿Cuál es el primer dato? Tiene una distancia, ¿no es cierto? Tiene este lado de acá. Tiene un ángulo y tiene otro ángulo que es el de 90. Pareciera que tuviera 2 datos, pero en realidad no. El ángulo de 90 también es un dato, es 90 grados. Entonces, también se puede considerar como un dato dentro del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver este triángulo de acá para calcular cuánto vale de Y. Que acuérdense que si esto es de Y, esta partecita de acá también es de Y, ¿cierto? Es un rectángulo. Entonces, aquí es de Y, no sé cuánto vale, y tampoco sé cuánto vale el módulo del vector. Entonces, acá también no sé cuánto será. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar las funciones trigonométricas. Voy a hacer lo siguiente, voy a bajar un poquito esto, ¿ya? Voy a hacer 2 cosas. No, la una no vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer esto. Aplicar función trigonométrica. Apliquemos el seno, apliquemos, ¿ya? No importa. También puede decir, no, el seno no lo voy a dar. El coseno vamos a aplicar. Ya, bueno, voy a decirles las 2 funciones y después digo por qué no. Ya, sería seno de 45 grados, que es el ángulo que me está dando, va a ser igual, voy a poner un igual y voy a poner una línea de fracción. ¿A qué es igual el seno de 45? No quiero el valor, sino a qué es igual el seno. El seno es igual a cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El opuesto a este ángulo de acá es justo el que está enfrente, ¿no es cierto? Este se llama opuesto. Entonces, de Y. Entonces, sería de Y en la parte de arriba. Y la hipotenusa, en cambio, sería esta partecita que estaba aquí, ¿no es cierto? Esta partecita aquí se llama hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El que está enfrente del ángulo recto. Entonces, esto se llamaría hipotenusa, sería la D. Pero como ustedes lo ven, no tengo D en módulo y tampoco tengo la coordenada de Y. Entonces, el sacar el seno no me va a ayudar. O sea, no, la función trigonométrica del seno no va a ser factible utilizarlo porque tengo 2 incógnitas. Entonces, si no es con seno, entonces debe ser con coseno. Entonces, vamos con coseno de 45. Va a ser igual, voy a poner una línea de fracción y vamos a poner acá cuáles van a ser los valores. Coseno de 45 es cateto adyacente. Entonces, para este ángulo de 45, el de Y se llamaba opuesto, ¿no es cierto? Este de aquí se llamaba opuesto. Este es el opuesto porque está justo enfrente. El de acá se llama hipotenusa, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuál es el único que me falta? El que está arriba, el que está al lado del ángulo. Esto se llama adyacente. Entonces, el adyacente sería 6 unidades, ¿no es cierto?, de X, y dividido para la hipotenusa, que la hipotenusa es el valor de D, ¿no es cierto? Esto sería la hipotenusa D. ¿Listo? Entonces, puedo acá despejar, puedo pasarle esto de este lado, ¿no es cierto? Puedo decir que la D, ¿cierto? El módulo del vector D es igual. Esto le paso acá y el coseno le paso a dividir, ¿no es cierto? Es un despeje nada más. Sería 6 dividido para coseno de 45 grados. ¿Listo? Entonces al final sería 6 y abajo coseno de 45. Ustedes lo pueden poner en la calcu o si no es raíz de 2 sobre 2. Realizo medios y hago con extremos. Entonces sería 12 dividido para la raíz de 2. Y esto sería en unidades. ¿Qué unidad estamos trabajando? Coulomb sobre 2 metros. Ahí está el módulo del vector. ¿Sí? Ustedes seguramente sacaron en valor decimal, no hay ningún problema. Yo aquí saqué con número fraccionario. También es válido. ¿Ya? Entonces, 12 sobre raíz de 2. ¿Qué más puedo hacer aquí? Si alguien no tiene 12 sobre raíz de 2 y la cálculo le salió otro valor, podría ser que la cálculo te dio un valor racionalizado. Entonces, este valor de aquí yo lo puedo también racionalizar. Acuérdense en la matemática. Racionalizar. Entonces, ¿cómo se racionaliza? Al mismo valor, 12 dividido para raíz de 2, para que la raíz pase a la parte superior, yo le puedo multiplicar por la misma raíz tanto arriba como abajo y al final no lo estoy alterando. Entonces, arriba me queda 12 raíz de 2 y abajo me quedaría raíz de 2 por raíz de 2, quedaría raíz de 2 elevado al cuadrado. Simplifico esto de acá y me quedaría que esto es 12 raíz de 2 dividido entre 2. 12 para 2, puedo también dividir 6 raíz de 2. Entonces poner 12 raíz de 2 es lo mismo, es equivalente que haber puesto 6 raíz de 2. También Coulomb sobre metros. Es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo, es el mismo valor. Si ustedes cogen y dividen, seguramente les va a dar, ¿ya? Yo también voy a comprobar. Si dividen 12 dividido para raíz de 2, dale 8.48, ¿no es cierto? Si pongo 6 raíz de 2, me va a quedar también 8.48. Es lo mismo, ¿cierto? Solamente es otra forma de representarlo. ¿Listo? Entonces, la de Y ya tengo. La de Y ha sido igual. Puedes poner cualquiera de los dos 12 sobre raíz de 2, pero por lo común siempre se intenta poner la raíz en la parte superior. 2 raíz de 2. ¿Sí? Perdón, 6 raíz de 2. Entonces ya puedo representar la coordenada en la que son rectangulares, ¿no es cierto? Entonces puedo decir, el vector D va a ser igual, coordenada en X, ¿no es cierto? Para las Y, más la coordenada Y para las J, ¿no es cierto? Entonces esto sería igual, copio los valores de X, ¿cuánto valía? Por ahí estaba de X ya tenía, ¿no es cierto? De X vale 6 y está del lado positivo, entonces sería 6 en Y. Más o menos, de Y es menos porque está desde el centro hacia abajo, entonces menos. Entonces sería menos 6 raíz de 2J y esto debería estar en las unidades Coulomb dividido entre los metros. ¿Listo? Ahí estaría. Esto me falta un poquito de espacio, pero lo alcancé de poner ahí ya. Ya, eso es en coordenadas rectangulares. Coordenadas polares. Acuérdense, ¿cómo se hacían las polares? Las polares eran, en cambio, de esta manera. Tenía que colocar, dígame, por ahí alguien decía algo. El resultado del 6 raíz de 2 no era el módulo. Ah, sí, perdón. Aquí, por estar racionalizando, ya les puse como de Y. Era el módulo nomás, ¿no es cierto? A ver, vamos a borrar. Tienen toda la razón. Pensé que estábamos calculando el de Y. Entonces, ¿dónde más puse? Acá arriba le puse, ¿no es cierto? Aquí vamos a borrar. Ya vamos a colocarle el de Y, listo ahí. Ahorita acabamos de calcular el módulo, no era la coordenada, ¿ya? Entonces, bueno, acá le racionalicé y esto era el módulo, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner, esto era el módulo del vector y esto es igual a 6 raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo ya tener el módulo, pero me falta la de Y, ¿no es cierto? Yo todavía no calculo el de Y. Como tengo coseno, el coseno me permitió calcular el módulo. ¿Qué podría hacer ahorita? Podría utilizar la tangente, puedo utilizar el seno otra vez. Ahora sí puedo volver a utilizar el seno porque esto de aquí, lo que está abajo, ya lo tengo. Entonces ya podría calcular de Y. ¿Sí? Entonces al inicio el seno no me ayudaba porque en realidad no tenía las dos variables, pero ahora como ya tengo una, entonces ahora sí lo puedo utilizar.
Aunque me va a dar lo mismo, ¿ya? Yo sé que me va a dar 6 también. Seno de 45 es igual, vamos a poner la línea de fracción de y. Acuérdense que esto ya les expliqué. De y era el opuesto. De y no tengo, nos vamos a poner de y de este lado. Y el módulo del vector d, que va a ser 6 raíz de 2, ¿cierto? 6 dividido para raíz de 2. ¿Listo? Entonces, de aquí yo puedo pasar esto al otro lado a multiplicar. Entonces, me quedaría seno de 45 por 6 raíz de 2. Entonces, sería de y es igual, incluso le estoy dando la vuelta, ¿no es cierto? 6 raíz de 2. Y esto sería seno de 45. Seno de 45, ustedes ya lo saben, o si no ponen en la calcu, es raíz de 2 sobre 2. Aquí sería raíz de 2 y aquí sería raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Esto es seno de 45. Puedo multiplicar eso. Puedo utilizar la calcu o alguna cosa por el estilo. Aquí sería 6. Raíz de 2 por raíz de 2 sería lo mismo que poner raíz de 2 elevado al cuadrado. Y abajo quedaría sobre 2. Esto lo elimino. Me quedaría 6 multiplicado por 2 dividido entre 2. Simplifico y al final me queda 6, ¿no es cierto? ¿6 qué? Column dividido entre los metros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sabía que era 6? ¿Por qué sabía que me iba a quedar los mismos 6 de este lado? Porque es un ángulo de 45. Cuando es un ángulo de 45, yo estoy al frente de un triángulo isósceles que se llama. Este triángulo que acabamos de dibujar acá es un isósceles, porque si este es 90, este es 45, este otro ángulo de acá también debe ser 45. En un triángulo isósceles se tiene dos lados iguales. Entonces, por eso este lado de aquí y este lado de acá deberían ser iguales. Pues hace rato les dije, ya sé que sale 6. ¿Listo? Entonces, aquí quedaría el vector de x en y de y en j sería 6 en y, porque está en coordenada positiva, del lado positivo, y las y de y, en cambio, sería negativo, porque está hacia abajo. Sería menos 6 en j, y vamos a poner las unidades que era los column dividido para los metros. ¿Ya? Ahí está. Ahí estaría la coordenada de y. Y esto sería la coordenada rectangular. Vamos con las polares. Las polares está más fácil, ¿ya? La rectangular, como que tuvimos que hacer todo eso porque tenía que calcular ese de y y ese de x, ¿no es cierto? Pero las coordenadas polares ya está más fácil. ¿Por qué? Porque la polar era esto. La polar era, tienes que poner el módulo del vector, el módulo ya calculé, punto y coma, y tienes que poner un ángulo alfa, un ángulo teta, lo que sea. Entonces aquí sería igual y vamos a colocar ese valor. ¿Cuánto vale el módulo? El módulo, revisen, estaba por acá, miren. Aquí estaba el módulo. ¿Ya? Entonces el módulo era 6 raíz de 2. Sería 6 raíz de 2. Aquí debes poner las unidades, column dividido para los metros, punto y coma, y tienes que poner un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál ángulo sería para este caso? Alguien puede decir, bueno, yo quiero el ángulo más grande, ¿no es cierto? Puede tomar de aquí, puede darse toda la vuelta y llegar acá. Y puede decir que este para él vale el ángulo θ. O alguien puede decir, mejor este ángulo pequeñito que está aquí y rápido llegó al vector. Entonces, lo recomendable es el más pequeño, el más rápido con el cual puedas llegar. Es 45. Como estamos en sentido, estoy tomando 45 en este sentido, entonces los 45 grados deberían ser negativos, ¿cierto? Porque está en sentido horario. Entonces, acá sería menos 45 grados. ¿Sí? Ahí estaría resuelto esa parte de la coordenada polar. De la coordenada geográfica, de la misma manera, ¿cómo era la geográfica? Era el vector D es igual al módulo de este vector, era punto y coma, ¿no es cierto? Podría salir del norte, podría salir del sur, tenía que ver un ángulo y podría ir al oeste o podría ir al este. Cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner un igual y voy a colocar eso. El módulo del vector, el módulo 6 raíz de 2. Entonces sería 6 raíz de 2 column dividido entre los metros. Ya es lo que calcule, este es el módulo. Punto y coma. Acá me dicen desde el norte o desde el sur. ¿Cuál está más cerca? Acuérdense que esto es norte, esto es sur, este es el este y el de acá es el oeste. ¿Cuál está más cerca del vector, el norte o el sur? Afirme, ¿cuál está más cerca? Sur, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces aquí sería el sur. Sería sur. Me va a faltar espacio. ¿Cuántos grados desde el sur? Miren, desde el sur tienes que calcular. Aquí era sur, ¿no es cierto? Entonces tienes que decirle, si estoy saliendo desde el sur, entonces del sur hacia el vector, ¿cuántos grados será? Todo el cuadrante es 90. Acá arriba tengo 45. Entonces este ángulo de aquí también sería 45 grados, porque 45 más 45 es 90. Entonces sería sur 45 grados. Aquí no importa el ángulo del símbolo, bueno, el valor del
del ángulo en signo, ¿ya? No importa si es positivo o negativo. Acá en las polares sí, acá no importa. Son 45 grados. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde estoy moviéndome? Hacia el este. Sur, 45 grados este. Y estaría resuelto el ejercicio, ¿sí? Ahora, dentro de las calculadoras puede suceder lo siguiente, verán, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esto, ¿ya? Voy a borrar todo esto. Ahí está la cálculo. Sí pueden ver la cálculo, ¿cierto? Sí. Voy a hacer lo siguiente. Voy a transformar. Quiero transformar a coordenadas, bueno, tengo rectangulares, ¿ya? O tengo polares, no importa cualquiera de las dos que tenga. Entonces, voy a suponer que quiero en rectangulares. Entonces, sería Shift. Quiero en rectangulares, ¿no es cierto? Quiero que los resultados sean rectangulares, pero si necesito que sean rectangulares, entonces dentro de esta partecita de acá siempre tengo que poner el módulo y el ángulo, ¿cierto? Entonces aquí, acuérdense que si yo pongo rec, el resultado va a estar en rectangulares. Obviamente lo que tengo que poner acá debe ser las partes de la sección polar. Entonces, polares tenía 6 raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces sería 6. Pongo raíz de 2, ¿no es cierto? Aquí no se puede poner unidades, voy a poner la coma, ¿cierto? Hasta ahí, 6 raíz de 2 sería el módulo. Cuando pongo rec, necesito módulo y necesito el ángulo. Entonces, rec, 6 raíz de 2, y voy a poner con todo el signo menos 45, ¿ya? Paréntesis. Esto es igual, y me va a salir las coordenadas, ¿no es cierto? X vale 6, y Y debe valer menos 6, ¿sí? Entonces, acuérdense esto, voy a ponerles por acá. No siempre la cálculo hace todo. Entonces, si yo pongo rec, tengo que poner 2 paréntesis, puedes poner punto y coma, o la coma, de acuerdo a tu calculadora. Aquí vas a colocar el módulo. Aquí debes colocar el módulo. Y aquí debes colocar el ángulo. El ángulo con todo y el signo. ¿Listo? Este ángulo sí puede ser positivo y puede ser negativo. El ángulo que necesite para llegar al vector. Ahora hay otra teclita también. Hay una teclita que se llama pol. Entonces voy a volverle de nuevo. Entonces hay una teclita que se llama pol. Pongo abajo, abajo tengo yo el pol. Ustedes pueden tener más arriba o más abajo. Puedo poner pol, pero cuando yo ponga pol, en cambio tengo que poner las coordenadas rectangulares. Es al revés. Entonces, acuérdate que si yo pongo pol, la respuesta me va a dar el ángulo y me va a dar el módulo. Cambio aquí, cuando yo ponga pol, en esta parte de acá, tengo que ponerle las coordenadas. Entonces, si yo pongo pol en la calculadora, tengo que colocar entre punto y comas o comas, aquí una coordenada. Vas a poner aquí la coordenada en X y aquí vas a poner la coordenada en Y, con todo y signo. ¿Sí? Con todo y signo. Ahorita yo puse a X de Y, puede ser cualquier vector. Entonces aquí voy a ponerle 6, voy a ponerle la coma y también era menos 6 del otro, ¿cierto? Entonces pongo igual, me va a salir que el módulo es 8.48, que es lo mismo tener 6 raíz de 2, ¿cierto? Voy a recorrer un poco esto y me sale menos 45 grados, que era de este otro lado, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, en conclusión, me sirve también la calculadora. Y obviamente, si ya tienes polares y rectangulares, las geográficas ya son nada, ¿no es cierto? Y no son complicadas de hacer. Las geográficas en una calculadora no se puede sacar, o al menos en esta calculadora que está acá no se lo puede hacer. Tal vez otra más avanzada, seguramente sí lo hace. ¿Sí? Hasta acá, preguntas. Yo, profe, ¿puede explicar de nuevo las polares que ya me confundí? Ya, las polares, vamos con las polares. Ya, vamos. ¿Las polares en la calco o la polar a lápiz y papel? A lápiz y papel. Ya, entonces acuérdate esto. Verás, las polares son las coordenadas en las cuales tú tienes que poner el módulo y tienes que poner un ángulo. ¿Sí? Entonces voy a rayar acá también para que me entiendas mejor. Por ejemplo, si yo tengo esto, dibujo un plano cartesiano y yo que sé, por acá tengo un vector. Tengo el vector por aquí, digamos, ¿ya? Aquí tengo el vector. Vector E. ¿Listo? Vector E. Entonces, para que este vector esté catalogado como un vector en coordenadas polares, tú debes tener de este vector 2 datos. Primero tienes que tener el dato del módulo y segundo tienes que tener el dato del ángulo. O puedes ponerle con teta, gamma, lo que sea, ¿ya? Entonces, tú decides de dónde puede salir. Si puede salir de forma antihoraria o puede salir de forma horaria. Tú decides, ¿ya? Entonces alguien puede decir, yo quiero irme por acá. O alguien también puede decir, yo quiero irme por acá. ¿Cuál es la diferencia la una de la otra? Es los signos. Si tú vas de esta manera, puede ser que esto sea 210 grados y esto sea positivo. En cambio, si vas de este lado, junto tiene que darse 360 grados, entonces esto sería 150 grados, pero serían negativos.
¿Listo? Entonces, siempre hay que tener estos datos del ángulo y del módulo. Y el módulo obviamente es la distancia que tiene este vector. ¿Cuánto es la magnitud que tiene desde el centro hasta llegar acá? Obviamente, depende del ejercicio, no vas a tener todos los datos. Yo estoy más que convencido de que los ejercicios no se parecen los unos a los otros. Entonces, para calcular el módulo hay maneras. Puedes calcular con el seno, puedes utilizar el coseno, la tangente, puedes pedirle a Diosito, llorar, lo que sea, pero tienes que calcularlo de alguna manera. ¿Sí? Acá yo en este ejercicio, para calcular el módulo tuve que utilizar una función trigonométrica. En otro ejercicio, para calcular el módulo, deberías utilizar, yo que sé, Pitágoras. O en otro ejercicio puedes utilizar la tangente o lo que sea. Pero ya dependería de nosotros de qué utilizamos para poderlo calcular. Lo que hay que tener claro es que no sé cómo lo hagas, pero acá tienes que aplicar la trigonometría para poder calcular eso. O el teorema de Pitágoras también. ¿Sí? Entonces, aquí ya no hay un procedimiento, no es como, yo qué sé, cuando resuelves una regla de tres, primero vas a poner las columnas, después vas a darte cuenta que una columna, qué relación tiene con la otra, después a una columna le vas a poner un más, después vas a darte cuenta que si es más menos le vas a mantener, después le simplificas. Acá no hay pasos, aquí dentro de la física, dentro de la matemática, no hay pasos, o sea, no, yo no puedo decir primero haz esto, después haz esto, porque siempre los ejercicios son dinámicos. Puede ser que un ejercicio te dé unos datos y puede ser otro ejercicio que te dé otras condiciones. Entonces, ¿cómo aprendo? Aprendo trabajando con un montón de ejercicios y viendo la manera en cómo yo puedo sacar estos. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Qué datos me falta? Si me falta datos, entonces por ese camino no ha sido. Si me falta, yo qué sé, un lado, puede ser que no ha sido por Pitágoras, ha sido, yo qué sé, por trabajarlo con función trigonométrica. O al revés, si tiene los dos lados, entonces mejor ha sido Pitágoras. ¿Sí? Entonces, en esa partecita. Algo en particular que tenías, tal vez por ahí alguien que me preguntó, no sé si era Dana o era Evelyn. Alguien de las dos chicas me preguntó, pero no sé quién. ¿Está ahí comprendido? Sí, ya le compré. Ya, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Terminen de digerir eso. Vean que todavía no vamos ni a... Ahorita solo hicimos vectores nada más, ¿ya? Una representación de los vectores. Necesitábamos operaciones con vectores, producto punto y producto cruz. Y después hacer unos ejercicios con el unitario también que necesitamos revisar. ¿Ya? Pero antes de irnos para allá, quiero mostrarles algo para que vayan a hacer en la casa. Que no pasen aburridos. Bien, más al rato les doy ese ver. ¿Listo? Vamos a definir en cambio ahorita ya vimos coordenadas polares, rectangulares, vimos geográficas, ahí también está función trigonométrica, también está el teorema de Pitágoras, también está un poquito de matemáticas en cuanto a la racionalización, y en cambio ahorita lo que vamos a ver es el vector unitario, que es prácticamente algo sencillo, sin embargo, les voy a decir para qué sirve un vector unitario, porque una cosa es entender qué es y otra cosa es, yo que sé, solamente hacerlo mecánicamente y no entender por qué le utilizamos el vector unitario o para qué se utiliza. Y ahí les voy a decir para qué se utiliza. Vamos a hablar del vector unitario. ¿Listo? Entonces, vamos a poner así. Voy a poner un vector cualquiera. Voy a poner un vector A. Un vector A es igual, se me ocurre poner menos 5 en I y menos raíz de 2 en J. Y esto va a ser, yo qué sé, un desplazamiento y va a estar en metros. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, el vector unitario matemáticamente está determinado de esta manera. Ya, matemáticamente, todavía no les digo para qué sirve.
unitario del vector A, se pone así, U sub A, este unitario también sigue siendo un vector, va a ser igual, voy a poner una línea de fracción y voy a dividir lo siguiente, voy a dividir el vector para el módulo de ese vector. ¿Sí? Voy a poner así, el módulo dividido para, bueno, perdón, al revés, el vector dividido para el módulo. Entonces, para este ejercicio en particular, quedaría de esta manera. Primero déjenme ponerles esto como en un cuadrito, ¿ya? ¿Listo? Entonces, para este caso en particular, el unitario de A, ¿cuánto sería? Sería unitario de A es igual, vamos a poner acá la operación, ya les voy a decir para qué sirve, solamente ahorita estoy haciendo matemáticamente. El vector A sería menos 5 en I, menos raíz de 2 en J. Abajo tiene que ir la parte del módulo, ¿no es cierto? Entonces es necesario también tener el módulo. Recuerden que esto está en metros. Abajo el módulo, entonces más al lado le voy a poner esta partecita que es el módulo. Entonces digo el módulo, acuérdense que era trabajando con Pitágoras, y yo les dije hace rato, si esto yo lo dibujo, ahí va a haber un triángulo y lo trabajo con Pitágoras, o si no, esto de acá era igual a tener la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. Eso les dije, si era en 3 dimensiones, entonces también era con la z, pero ahorita no estamos en 3 dimensiones. Entonces el vector A va a ser igual a tener la raíz cuadrada de la componente ax al cuadrado, que es el menos 5. Puedes ponerle con signo o no, al final me va a dar lo mismo. Menos 5 al cuadrado porque es un número elevado al cuadrado. Más la componente ay, sería menos raíz de 2 y también elevado al cuadrado. Entonces esto me quedaría, aquí esto es carpintería, ¿ya? Esto de aquí seguramente sí lo puede. Entonces esto sería 25 y esto de acá, si le eliminas este 2 con este 2 de acá, me quedaría 2. Entonces el módulo de A es igual a raíz de 27. ¿En qué unidades estamos trabajando? En los metros. Entonces abajo lo que tienes que poner es raíz de 27, ¿no es cierto? Raíz de 27 es del módulo. Y esto como también está a metros, le vamos a poner metro en la parte inferior. Le simplifico, metros con metros se va y me queda sin unidades. Entonces eso quiere decir que el unitario de un vector viene a ser adimensional. Cuando ustedes vean esta palabrita que dice adimensional, significa que no tiene unidades. No son metros, no son kilogramos, no son nada. Son adimensional, sin unidades. Entonces, sin unidades. ¿Ya? Sin unidades significa adimensional. ¿Qué otra cosita podemos hacer acá? Bueno, acá yo podría dividir. Puedo decir unitario del vector A. O sea, está bonito verlo así, pero más bonito quedaría verlo de esta manera. Menos 5. El raíz de 27 puedes pasarle acá a dividir para esto y para lo de acá también, ¿no es cierto? Son propiedades de los números. Menos 5 dividido por raíz de 27 y esto quedaría en el I, o sea, en las X, menos raíz de 2 dividido para raíz de 27 también en las J. Y obviamente sin unidades. Ahorita yo voy a poner el valor, ¿ya? Ustedes lo pueden poner también en la calculadora. Ahorita yo voy a poner en la calculadora acá rapidito para que podamos ver cuánto sale. 0.962, ¿ya? Esto sería menos 0.962 en I. En cambio, el otro sería raíz de 2 dividido por 27. Esto sería raíz de A, igual. El otro sería menos 0.272. 27.2J. Sin dimensiones. Acuérdense que esto no tiene dimensiones. Entonces, quedaría así, ¿cierto? Este es el unitario del vector. Vamos a poner de esta manera. ¿Ya? Entonces ahí estaría el unitario. Ya les voy a decir para qué sirve. El unitario, ¿por qué se llama unitario? Es porque al momento de yo sacarle el módulo de este vector, me tiene que salir el módulo 1. ¿Sí? Entonces, si tú optas por sacarle aquí el módulo de este vector, alguien dice, yo quiero sacar el módulo del vector unitario, se va a llevar con la sorpresa de que el módulo va a ser 1, por eso se llama unitario. Entonces aquí sería raíz, ¿de qué sería? Del unitario de A en su componente en X al cuadrado, más el unitario en A de la componente Y al cuadrado. Entonces aquí sería unitario del vector A es igual, ahí le puse matemáticamente, y acá le voy a reemplazar los datos. Serían los datos, puedo poner con signos o sin signos, acuérdense que con el elevado al cuadrado no importa los signos, siempre son positivos, siempre todo número elevado al cuadrado me da un número positivo. 0.962 elevado al cuadrado más menos 0.272 también elevado al cuadrado. Recuerden que este más nunca cambia, siempre va a ser más. Entonces el unitario de A va a ser igual
a tener lo siguiente. Voy a poner esto en la cálculo, no me voy a demorar mucho, 0.962 al cuadrado, más 0.272 también elevado al cuadrado, y voy a sacar la raíz, es igual, y esto de acá, por los decimales que nos fuimos comiendo en el transcurso fue, o es igual a 0.99971, que aproximadamente es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Sí? ¿Por qué no me sale 1? Es porque no tomamos todos los decimales. Incluso miren aquí yo utilicé decimales, y ya no utilicé fracciones. Si hubiese utilizado fracciones hasta el final, hubiese salido justo igual a 1. Recomendación por el vector unitario. El vector unitario siempre trabaja con 3 cifras significativas o 3 cifras decimales. Con 3 decimales, porque puede ser que esto de acá sí me dé un error grande. Siempre con 3 cifras decimales el vector unitario. Y ahora sí les voy a decir qué significa el vector unitario. El vector unitario, cuando tú sacas este valor que acabé de calcular, está sacando la dirección del vector. ¿Ya? Esto de aquí viene a ser la dirección del vector. Esta es la dirección del vector A. Del vector A. Entonces, muchas veces en los movimientos utilizamos el unitario para saber si el movimiento es acelerado, para ver si el movimiento es retardado. También el unitario lo utilizamos para saber cuál es el sentido o la dirección de la velocidad. También utilizamos esto de aquí para saber el sentido de la aceleración centrípeta, de la aceleración normal y todo eso, ¿ya? Y a un nivel un poquito más universitario. ¿Listo? Entonces, cada vez que a ti un ejercicio te diga, por ejemplo, diga, calcule la dirección de la velocidad. Yo que sé, te piden así, te ponen calcule la dirección de la velocidad del movimiento que estás trabajando. Entonces, si están pidiendo calcule la dirección de la velocidad, lo que te están pidiendo es el vector velocidad que tú tienes que obligatoriamente calcularle el unitario de esa velocidad. Y esto es lo que están diciendo, cuánto vale. ¿Sí? Eso es, la dirección del vector, la dirección de la velocidad, la dirección de la aceleración es el unitario. ¿Por qué se llama unitario? Porque el módulo de ese vector me da la unidad. ¿Ya? Entonces se llama unitario porque el módulo de ese vector, acaba de poner, se llama unitario porque el módulo de ese vector es la unidad. Unitario porque el módulo del vector es la unidad. Porque el módulo del vector o la norma del vector es la unidad. Es la unidad. ¿Listo? Entonces eso, chicos. ¿Hasta acá alguna pregunta?